Ok, muchachos, bueno, me presento, pues soy Daniel Flores. Hoy vengo a presentarles los aportes de la ciencia en cuanto a Heráclito y a Demócrito. Para iniciar el índice, pues vamos a ver lo de las tesis, los cuestionamientos de los filósofos, ejemplo o experimento. Bueno, el experimento lo voy a dejar de últimas, las teorías modernas que influyeron o están influyendo en un futuro o en el presente ahorita mismo. Y las conclusiones. Bueno, para empezar, Heráclito, vamos a hacer así un movimiento rápido. Voy a comenzar primero con Heráclito, después voy a pasar con Demócrito. Heráclito no formó parte de la escuela jónica, que normalmente ahí están metidos los que tienen que ver con los elementos. Y aquí él nos habla que el origen de todo va a ser el fuego. Para él el fuego era lo mejor, era lo más movido. Entonces, eh, él pues se oponía al tema de la separación de los opuestos que efectuaba Pitágoras en cuanto a que existía la unidad. Él buscaba la visión de que el fuego era todo. Pero entonces él tenía una tesis bastante clara, que es algo bastante fuerte y que uno puede decir que es bastante importante. Porque él tiene una frase que dice, un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿A qué se refiere él esto? El movimiento va a ser perpetuo. Por lo tanto, no hay un ser estático, no, las cosas no van a ser estáticas, siempre van a estar en un constante movimiento. Y ahí lleva la frase de que nada existe porque todo existe y lo que existe un instante y al instante siguiente no existe sino otra cosa a la que existe. Entonces esto va a referenciar un perpetuo cambio para todo. ¿Qué más? Pues como les había dicho en el principio, que el fuego va a ser siempre su fuerte, va a ser una unidad que va a encender y va a apagar. Y pues el tema del fuego va a ser como algo más externo. Él se va a centrar más en el tema de que todo va a tener un constante cambio y siempre va a existir. Por lo tanto, la ciencia moderna va a coger esto y va a decir, bueno, si todo va a estar en constante cambio, este mantiene hasta razón. Porque los planetas, las estrellas, las galaxias, todos los cuerpos del universo van a tener una evolución. De hecho, desde la propia teoría del Big Bang, él va a tener su influencia, ya que todo va a ser progresivo, todo va a tener una evolución y, y ya, más que todo, para él, pues el fuego y el constante movimiento eran lo máximo. El ejemplo, de una les voy a dar ejemplo, que es lo que él decía. Dice, un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cascada. Una cascada va cayendo y un señor se está bañando y chévere. Pero entonces él no siempre se va a bañar con la misma agua. Él siempre va a tener un agua diferente, un agua cambiante, un agua... Sí, un agua cambiante. Por lo tanto, no siempre se va a bañar con la misma agua, sino va a ser con otra, entre comillas, y por decirlo así, nueva. Esta va a ser la tesis y el cuestionamiento de él, pues va a ser el, bueno, venga, ¿cómo se hicieron las cosas? ¿Por qué están hechas del fuego? ¿Y por qué el constante cambio? ¿Qué genera ese constante cambio? Y pues ya lo había mencionado que el aporte de él para la ciencia moderna va a ser eso, el constante cambio. Pues ¿por qué? Porque pues se va a ver evidenciado los planetas, las galaxias, mmm, y pues ya. Vamos a pasar con Demócrito, que eso lo han expuesto muchísimo. Demócrito va a ser, va a pertenecer a la escuela del atomismo. Él va a ser discípulo de Leucipo. Y dice él
que hay unos elementos sólidos e invisibles llamados átomos. Esta va a ser su teoría estrella y a la que todavía se sigue utilizando. Y mucha gente dice, esto está hecho de átomos. Cualquier cosa está hecha de átomos. Pero ¿por qué todo esto porque está hecho de átomos? Pues allá vamos. Entonces él dice que son partículas pequeñas, muy 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 pequeñas, y van a tener unas características que van a ser sólidas, duras e indestructibles. Y adivinen qué, van a estar en constante movimiento. Esto implica que haya un espacio vacío donde ellos se puedan mover. Estoy hablando de los átomos, ¿ok? Ya que si no tendrían como este espacio vacío, no tendrían para dónde moverse y técnicamente no seríamos ni vivos, ni estaríamos existiendo ahorita mismo. Él se opone al tema de Parménides por el ser, porque él dice que el ser es inmóvil, que siempre es quieto, pero no, él dice que aquí hay un espacio vacío donde todos los átomos van a estar en constante movimiento. Aquí se alió un poco con Heráclito por su constancia, por su fluidez. Bueno, todo esto se llevó a cabo hasta el siglo XIX, pero antes de esto, o sea, todo lo que les expliqué fue pues como antes se hacía una teoría. Solo que él permaneció muy invariable porque no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Él no comprobaba sus teorías, sino que él ya empezó su esencia y se metió más a fondo en el siglo XIX, ya pasando los años siguientes. Él ya empieza a decir, bueno, el átomo no va a ser solo uno y que solo uno va a crear todo. No, Pues aquí él ya empieza a decir que los átomos van a ser todos van a ser diferentes. ¿A qué va con esto? A que los átomos van a ser diferentes en peso, en tamaño, en color, en forma y la posición en el espacio. Esto le daba al átomo una combinación a cada cosa. ¿A qué me refiero? A que van a haber infinitas combinaciones para crear un control, para crear una hoja, un carro, un muñeco, etcétera. Y esto eventualmente también generaba los choques. O sea, las cosas están conformadas de los átomos, ¿listo? Pero entonces, algunos átomos, de vez en cuando, no siempre, generaban choques. ¿Estos choques qué generaban? Pues generaban, por ejemplo, caos, como ejemplo torbellinos, o también podían generar nuevos mundos, o un espacio, hablo de una galaxia, y hasta de hecho han generado el universo. O sea, tiene que ver mucho con el cosmos. Esto fue bastante fuerte en el tema de la ciencia. Ya después se fue desarrollando mucho más aquí en el presente, ya que ahora sí se puede ver con un microscopio, pero pues tiene que ser el mega microscopio. Y él decía que el movimiento él no necesitaba como esa explicación para decir que los átomos tenían un constante movimiento. Él siempre decía, hay un espacio vacío y punto. Por lo tanto, los átomos tenían un movimiento libre en su espacio. No, todos sus movimientos eran al azar. O sea, esos movimientos al azar creaban cosas. Por lo tanto, no, en ese espacio no existía ni el arriba, ni el abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. No, nada de eso. Siempre era al azar. Y aquí, pues, va a tener algo el origen del universo, por el Big Bang y pues demás cosas. Pues ya generando los choques. Él influenció muchísimo en la ciencia, en la historia y la evolución de la ciencia, ya que pues para decir que un átomo hoy en día se sigue estudiando, ¿sí? Y que es una causante de la creación de muchísimas cosas.
Para finalizar, se podría decir que Demócrito y Heráclito fueron bastantes influenciadores en el tema de la ciencia. Eh, y un ejemplo de un átomo, por decirlo así, o de la tesis que tenía Demócrito era el tema de partir las cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hoja, yo la corto, y vuelvo y la corto, y la corto, y la corto. Se puede dividir muchísimas veces, pero habrá un punto donde no lo podrás dividir más. ¿Mm? Por lo tanto, sí va a ser indivisible, sí, claro, pero va a llegar al punto de que sea muy microscópicamente y que ya los átomos lleguen a ser el átomo, el único átomo. ¿Mm? Entonces, pues sí, para tener en cuenta, pues los dos buscaban el origen de las cosas. ¿Mm? Y pues ellos dos se relacionan mucho con el espacio. ¿Mm? Dos, pues los dos tuvieron un aporte muy bueno a la ciencia. Obviamente, pues fueron unos pensamientos o unos pensadores bastante acertados en el tema de sus estudios y sus tesis. Y por último, pues estos van a pertenecer a unas escuelas diferentes, pero aún así van a tener una clara visión de qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, que es el origen del todo. Y esto ha sido todo por ahora. Y pues ya listo, muchísimas gracias. Esa es la explicación de mi tema. Mi nombre es Daniel Flores, trabajé con Heráclito y Demócrito. Y gracias.